Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Ramírez García, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Para el curso de Física Electrónica me corresponde el análisis de las compuertas lógicas. En este caso vamos a utilizar cuatro compuertas que su equivalente son la compuerta NAND, que es la A7400, la compuerta NOR 7402, la compuerta AND, que es la 7408, y la compuerta NOR, que es la 7432. Aquí previamente he hecho la construcción del circuito, pero voy a explicarles cómo se construye para poderlo tener en cuenta. Lo primero que tenemos que ubicar es el datasheet del circuito integrado, que nos indique cómo está distribuido los pines y qué voltaje de alimentación debe surgir sobre él. Lo primero es que la compuerta NAND tiene dos entradas que correspondería al pin 1 y 2 y la salida correspondería al pin 3. Ya tenemos ese punto, vamos a validar aquí que el pin 1 y el pin 2 van a ser entradas correctas y el pin 3 va a ser la salida que va a un diodo LED que nos va a indicar encendido o apagado si es 1 o 0 respectivamente. Muy bien, vamos a revisar el voltaje, cuál es la alimentación del circuito integrado y la polaridad. Entonces bajamos un poco más y nos ubicamos aquí en las condiciones de operación recomendada. Y exactamente aquí en Supply Voltage nos dice que el voltaje mínimo de alimentación son 4.75 voltios, el nominal 5 voltios y el máximo 5.25 voltios. Muy bien. También nos dan cuenta qué corriente se debe manejar. Bueno, y en fin, y no es muy importante que el pin 14 es el voltaje positivo y el pin 7 es el voltaje negativo o correspondería a tierra. Bien, teniendo esta información, nos regresamos al circuito, validamos pin 14 positivo, pin 7 tierra o negativo. El diodo LED, la salida del circuito integrado es positiva, entonces lo alimentamos al ánodo y el cátodo va con una resistencia a 220 voltios que nos limita el consumo de la corriente para el diodo LED para evitar que se nos vaya a quemar. Bien, y tenemos aquí un juego de dos resistencias que independientemente a la compuerta le va a llegar una corriente negativa para pues también en este caso darle a entender que no está entrando voltaje o corriente en positivo. Vamos a hacer la simulación, vamos a revisar cómo se comporta el circuito. Bien, aquí Dios nos empieza apagado porque ambas entradas están dando con corriente, o sea, uno. Vamos a empezar desde cero y vamos a hacer la comprobación con la tabla de verdad. Previamente ya la había revisado, voy a borrarlo y voy a validar esos valores. Entonces, cuando ambas entradas son 0, el diodo LED está encendido, o sea que ambas 0, salida 1. Vamos a hacer el intercambio. Cuando una de las entradas, en este caso vamos a utilizar que la 2 quede en 0 y la 1 quede en 1, el diodo LED sigue encendido. Entonces, cuando invertamos las entradas en 1 y 0 y nos quiere decir que el diodo sigue encendido, por lo cual nos indica que sigue siendo 1. Pero ¿qué pasa cuando ambas entradas son 1? Pues, cuando ambas entradas son 1, el diodo LED se apaga, significa que aquí nos da 0, o sea que con eso corresponde a lo que es la compuerta AND pero negada. Recuerde que la compuerta AND simplemente nos va a dar 1 cuando ambas entradas serían 1. Bien, detenemos la simulación, dejamos el switch en estado OFF y vamos a cambiar el circuito integrado por el 02, que correspondería a la compuerta NOR. Vamos a revisar antes de nada cómo está distribuida esta compuerta con el datasheet. Muy bien, aquí nos dice que la compuerta NOR, la 7402, las entradas son el pin 2 y el 3 y la salida el pin 1. O sea que debemos hacer una modificación al circuito montado en el protobar. Lo mismo, el voltaje nominal 5 voltios con el que estamos trabajando y hacemos simplemente los intercambios. Decíamos que la salida en este caso es en el pin 1. En el pin 1, no me acuerdo cómo viene este para acá. Entonces, entradas pin 2 y 3, salida en pin 1 y la alimentación sería en el pin 7 y aquí
Vamos a cambiar esta posición del pin 14 aquí. Muy bien. Ahí estamos alimentando el voltaje pin 14, negativo o tierra el pin 7, la salida del pin 1 al ánodo del diodo. Muy bien, se mantienen las entradas al pin 2 y el 3, correcto. De nuevo hacemos la simulación. Bien, no se encendió el diodo LED de la compuerta NOR 7402. ¿Por qué? Vamos a revisar. Entonces, ya aquí en ambas apagadas, la salida es 1. Entonces, NOR 1. Vamos a dejar el primero en 0 y el pin 2 en 1. Se nos apaga. A revisar y al final hacemos el análisis. Intercambiamos las entradas, una con 1 y la otra con 0, y nos dice que la salida es 0. Y cuando ambas están en 1, la salida se mantiene 0. Muy bien. ¿Qué es la compuerta AND qué es la compuerta NOR en este caso? Es la OR negada. Significa que en la OR ambas entradas, cuando sean 0, la salida va a ser 0. De lo contrario va a ser 1, que eso lo vamos a ver ahorita con el 74HC02. Bien. Regresamos los interruptores o switches al estado off y detenemos la simulación. Intercambiamos el circuito por el 7408 que correspondería a la compuerta AND, y aquí vamos a hacer un análisis de AND con respecto a la NAND. Listo, de nuevo miramos la posición de la alimentación. Bueno, por el momento voy a hacerlo aquí y ya lo validamos en el datasheet. Muy bien. Para la compuerta AND, que es la 7408 que estamos trabajando, nos indica esto que las entradas son el pin 1 y el pin 2, la salida el pin 3, y lo mismo, revisamos el voltaje nominal en las condiciones de operación recomendadas y es de 5 voltios. Manteniendo esto, pues nuevamente regresamos al circuito, validamos que entrada 1 y 2, perdón, pin 1 y 2 son entradas, pin 3 salida, pin 7 negativo, pin 14 al positivo. Lo mismo, el diodo LED con 220 voltios, ¿estamos bien? Listo. Iniciamos la simulación, bueno, lo mismo, todo se está alimentando con 5 voltios. Tenemos una corriente de consumo de 17 microamperios. Ahora bien, estamos en posición 0 en la compuerta AND. Cuando ambas entradas son 0, la salida es 0. Cuando una de las entradas es 1 y la otra es 0, la salida es 0. Cuando se intercambian las entradas, una está en 0 y la otra en 1, la salida es 0. Muy bien. Y cuando ambas entradas son 1, el diodo LED enciende, lo cual indica que la salida es 1. Aplicando en este caso la compuerta AND corresponde a una multiplicación, validemos 0 por 0, 0, como hace pues la analogía aquí, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Sí, se mantendría la tabla de es correcta, y validemos la compuerta AND con respecto a la compuerta NAND y validemos que la compuerta NAND es lo negado a la AND, por lo cual cuando ambas entradas son 0, 0, en la compuerta AND es 0 y en la compuerta NAND 1. Y así validamos que entonces los primeros se mantienen en 0, aquí se mantienen 3 primeros en 1. Estamos bien. Listo. Nos regresamos los pines a 0. Detenemos la simulación y cambiamos el circuito 08 por el 7432, que corresponde a la compuerta OR. Validemos en el datasheet cómo está distribuido los pines. Muy bien, nos dice que los pines 1 y 2 son entradas, el pin 3 salida, pin 14 positivo, pin 7 negativo, y nos indica que el voltaje nominal de operación, en este caso para las condiciones recomendadas, es de 5 voltios. Perfecto. Entonces, dando pie a ello, vamos a completar la tabla de verdad de la compuerta OR con lo que nos den el simulador. Entonces, antes, aquí es compuerta OR, es muy parecida a la AND, solo que aquí en la OR es una suma, tenemos que el valor pues, correspondiente matemático, que nos daría 0 más 0, nos tendría que dar 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 1 más 1, pues en ese caso no sería sino 1 porque estamos hablando en binario. Entonces, eso es lo que esperamos. Vamos a
iniciar la simulación. Muy bien. Ok, aquí inició. 5 voltios, empezamos con 17 microamperios de consumo. Y cuando ambas entradas son 0, la salida es 0 porque el diodo LED no se encendió. Ahora una de las entradas es 1, muy bien, la otra en 0 y el diodo LED se enciende. Invertamos los pines de entrada, correcto, uno está en 0 y el otro en 1, entonces la salida es 1, entonces en estos valores nos da 1 y 1. Muy bien, ahora miremos qué pasa cuando ambos pines del switch están en ON y que cada entrada a la compuerta le corresponda un 1. Entonces, en este caso, 1 y 1, cada entrada es 1 y la salida está siendo 1 porque el diodo se mantiene encendido. Bien, ¿para qué se utilizan las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas son en este caso, digamos que condicionales que se pueden emplear en muchos ámbitos en la industria electrónica. Una de ellas es impedir que, por ejemplo, en un semáforo su uso. Se utiliza también es una de los fundamentos de los microprocesadores. Pero en fin, en este caso lo único que queríamos era revisar las tablas de verdad con respecto a la funcionalidad de cada uno de los circuitos integrados. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.